los otros deportes es como que los entrenadores y los preparadores físicos tienen un poco más de hambre por el conocimiento. No digo que en el fútbol no tengan hambre por el conocimiento, pero el fútbol a veces ese conocimiento que buscan está muy limitado al ambiente del fútbol. En realidad, era lo que yo les decía al principio. Hoy el fútbol se transformó en un fenómeno sociocultural. Y ese fenómeno sociocultural hace que muchas veces las prácticas son prácticas que se han naturalizado. Es usos y costumbres, Claro, se naturaliza. Entonces, pero vos fíjate, cada mundial de fútbol tiene eh, estadísticas nuevas. estadísticas y análisis y se hace una convención de fisiólogos del deporte importantísima. O sea que es un lugar en donde hay un elemento del saber profundo. A mí lo que me parece es que últimamente, sobre todo en países latinoamericanos, ha caído un poco la producción de ese elemento tan bueno que yo antes vos decías, jugadores uruguayos, brasileños, argentinos, mexicanos abastecían a las grandes ligas, la liga española, la liga italiana, la liga inglesa. Pero vos decís que es producción de conocimiento. No, pero en su momento vos decís, ¿por qué proliferaron tanto estos deportistas latinos en esas ligas? Fíjate que el fenómeno creció aún más y ahora cada vez van a edades más tempranas. En definitiva, vos te llevás a un nenito de Argentina, a un nenito de Uruguay, un nenito de Brasil, pero lo entrenás íntegramente en Europa. Sí, bueno, ¿Me lo que entendés? pasa y es lo que ha Entonces, pasado con claro, futbolistas del seleccionado argentino, ¿no? claro, Sabemos con entonces, quiénes. claro, entonces vos decís, eh, lo único lo distintivo fue digamos, la picardía que vos ganaste en el contexto, en el barrio, en el picadito, ni siquiera te diría en el club. En su momento, Aimar hablaba de eso, hablaba de que la clave de toda la generación de él era el potrero, era lo que vos hacías de Bueno, pero yo creación. coincido con eso, pero a mí me da la sensación que el potrero nos diferencia en ese despegue inicial y por supuesto a muy altos niveles también, pero si solo queda ese potrero, hay un momento en que terminamos, como Argentina en particular, y te diría que en gran parte de Latinoamérica, teniendo un techo. Y que Ah, el sí, sí, techo, sí. viste, es el conocimiento a veces de esos entrenadores. Yo digo siempre, me has escuchado, que creo que los deportistas tienen dos techos, ahora he agregado un tercero, pero tienen dos techos. Uno es el de sus capacidades individuales y el otro es el de las capacidades de su entrenador. Ah, tal Y hay cual. que ver a qué techo llegan primero. Hoy digo que agrego un tercero porque a veces se necesitan los recursos económicos para prosperar en algunos aspectos estratégicos. Pero básicamente son esos dos techos. Y yo veo que hay mucho techo Sí, sí, del sí. entrenador. No lo digo posicionándome en el hombre y la sabiduría porque lejos estoy de eso. Pero son observaciones. Sin ir más lejos, esto que yo te contaba de este partido de la primera en Argentina, que va este colega a observarlo y que toma el tiempo de la entrada en calor. Y esa entrada en calor, él me cuenta y me dice, mira, eran sprint de 4 o 5 segundos, descansaban 2 segundos en el lugar y volvían a hacer el sprint hacia el otro lado durante 4 minutos. Y desde el punto de vista del entrenamiento, no, incluso desde la definición de activación, ni siquiera es activación, porque agota la vía y estresa el sistema neuromuscular. Sí, sí. Y ese conocimiento es básico, sobre todo, me parece a mí, a veces cuando se habla de activación, sin conocer realmente cuál es la definición de Tal activación. cual. Sí, y habría que ver también que eh, lo primero que pienso es si hay un concepto único de activación, porque yo te puedo activar en un sprint, pero después voy a jugar a un deporte que es multifactorial y a lo mejor las primeras acciones no son la de correr. Está bien, pero Entonces, ¿me entendés lo que, a lo que, sí, a lo que quiero llegar? Porque hay, digamos, viste, muchas veces confundimos el concepto de especificidad. pero sí coincidís, está bien, pero sí coincidís en que nada que genere No, no, no hay que un agotar agotamiento tal de la cual, tal vía cual, energética va tal a cual. ser activación. Es que en realidad el agotamiento de la vía energética per se hace que la activación no se suceda. Es exactamente, al final tenés un círculo Sí, vicioso donde hay sí, una inhibición
de esa Sí. neurona motora. Ahora, es lo otro, ¿viste? Es decir, bueno, ¿qué sería activar? Porque esta es la otra, ¿viste? Porque hoy todo el mundo habla de activación como sinónimo de entrada en calor. Exacto. Y muchas veces esa activación no cumple con la función de la estimulación del sistema nervioso central para. Entonces, activar el sistema nervioso para dependerá de ese para. O sea, el De la basquetbolista lo hace, especificidad, y sí, es lógico, el sí, por basquetbolista lo va a supuesto. hacer de una manera, el jugador de Sí. rugby de otro, el de No lo va a fútbol hacer de el otra, nadador corriendo sprint, tal cual, lógicamente. y el nadador de otra. Entonces, eh, esa es todo un tema. Fíjate que, por ejemplo, volviendo al fútbol, en clubes europeos hacen toda una activación que tiene que ver con algunos ejercicios de fuerza que no lo hacen en el campo. Bueno, Entonces vienen de otro lugar. pero probablemente, lo digo yo sin saber tanto de fuerza como lo sabes vos, pero probablemente esos estímulos de fuerza busquen activar el sistema nervioso central Claro, por y no eso la te digo, fuerza per se. tal cual, es así. Es así, y es inteligente que así sea también. Y después saldrán y harán alguna cuestión específica en el campo.